Bienvenidos, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Antes que nada quiero agradecerles el tiempo que nos están brindando el día de hoy para acompañarnos. Es un gusto poder estar ahí con ustedes y bueno, la intención de esta sesión es poder platicar un poco más a detalle cómo es que Coachbase se ha convertido en la base de datos ideal para las aplicaciones modernas. Y bueno, si les parece bien, vamos a dar inicio. Antes de entrar en materia, ya directamente, quiero compartirles brevemente quiénes somos dentro de Bratton Richard, ¿no? Tenemos más de 15 años ayudando ya a las organizaciones a modernizar sus plataformas de datos. La intención es poder garantizar el acceso confiable, seguro y de alto rendimiento a esos mismos datos. Y bueno, a lo largo de este tiempo hemos tenido la oportunidad de acompañar a distintas empresas en proyectos distintos que van desde la optimización, de la base de datos, inclusive integración con los datos, algunas arquitecturas y también en iniciativas recientes con temas que tienen que ver con inteligencia artificial y automatización. Una parte fundamental para poder hacer ese trabajo alrededor de ya más de 15 años, como les decía, es poder contar con partners estratégicos que aporten sobre todo valor, evidentemente tecnología de clase mundial, y justamente uno de ellos es Coachbase, ¿no? La plataforma que justamente hoy protagoniza esta sesión. Y bueno, para hablarles con mayor profundidad sobre esta tecnología, su arquitectura, casos de uso reales, tenemos el gusto de contar directamente con el equipo de Coachbase. Nos acompañan el día de hoy Marcelo Alvarenga, director para Latinoamérica dentro de Coachbase, y también nos acompaña Juan Carlos Muñoz. Él se desarrolla actualmente como Senior Solution Engineer y bueno, nos van a estar dando o compartiendo cómo es que se ha convertido en esta plataforma de datos ideal para aplicaciones y también nos van a ayudar con algunos ejemplos un poquito más didácticos para que podamos entender todos cómo funciona y cómo es que nos puede ayudar dentro de nuestras organizaciones. Entonces, los dejo con ellos. Al final de la sesión va a haber una parte de preguntas. Por favor, no duden en hacerlas. E iniciamos entonces. Marcelo, por favor. Gracias. Muchas gracias, Lalo. En la agenda hoy vamos a hablar un poco de bien quién somos, casos de uso, un poco de nuestra arquitectura y por qué nosotros somos la mejor plataforma, no solamente para inteligencia artificial, pero también para otros proyectos, ¿no? Yo estoy como director de Couchbase y también tengo la presencia de Juan Carlos, que es nuestro ingeniero experto, que nos brindará con una demostración en vivo de la plataforma y con gusto podemos también contestar todas las preguntas que tengan. Bien, quizás ni todos conozcan a Couchbase, pero la verdad es que nosotros estamos ahí en básicamente todo el día de las personas en el mundo, ¿no? Estamos ahí cuando uno está accediendo al iCloud de iPhone, cuando están ahí bajando y buscando más informaciones en LinkedIn, cuando están haciendo remesas vía Western Union, o mismo cuando están en la Ciudad de México y haciendo un pago con una tarjeta del Banco Azteca. Nosotros estamos ahí por todos los lados porque somos una base de datos que estamos ahí soportando aplicaciones súper críticas que existen en nuestro día. Hablando un poco de la empresa, y yo siempre empiezo las presentaciones hablando un poco de dónde bien surgió, dónde viene el nombre Couchbase, ¿no? Couchbase es una empresa, estamos ahí hace 15 años en el mercado y empezamos en 2011 con la fusión de dos empresas. Una empresa que era CouchOne, que era, bien, una competencia de una empresa muy conocida en el mercado, MongoDB. CouchOne era una empresa de una base de datos de documentos procesando el JSON. Y Membase era una otra empresa que hacía básicamente todo el trabajo de key value y también todo el concepto de memoria primero, o sea, procesar la información en la memoria RAM antes de hacer la grabación, almacenamiento en el disco. CouchOne, Membase, la fusión de las dos, Couchbase. Entonces, básicamente, Couchbase empieza como una base moderna de NoSQL. Ni todos saben, pero el origen del NoSQL significa Not Only SQL, o sea,
poder utilizar SQL, pero también otras fuentes de datos, en este caso documentos como archivos de JSON. Entonces, Couchbase empieza básicamente como una competencia de MongoDB y Redis al mismo tiempo, o sea, una base de datos que tiene esa capacidad de procesar el JSON, pero también trabaja como un caché nativamente. O sea, básicamente sería MongoDB y Redis en una sola plataforma. Y fue así que empezamos, ¿no? 2011, procesando el JSON, caché y key value. Básicamente fue así. Pero fuimos avanzando con otras herramientas, funcionalidades, tanto del punto de vista de datos, pero también del punto de vista de performance, o sea, el rendimiento de la plataforma. Una de las cosas más importantes que hicimos fue implementar una manera innovadora, nueva, de vanguardia, de clusters, ¿no? Utilizando el concepto de activo-activo. Si ustedes están acostumbrados con otras bases de datos o mismo otras aplicaciones, existe un concepto de activo-pasivo o master y slave o orquestador o primario, secundario. En Couchbase, todos los clusters son activos, o sea, todos los servidores son utilizados todo el tiempo, ¿no? Existe internamente un concepto de réplica, pero ese concepto de activo-activo nos permite tener una muy alta disponibilidad y también mejor desempeño. Y vamos a hablar un poco de los dos temas, ¿no? También somos una base de datos no SQL con SQL. Nosotros implementamos SQL nativamente en la base de datos. Y es decir, que uno puede utilizar select, from, inner join, group by en la base de datos de Couchbase, mismo que sea para procesar o para modelar o que sea para buscar informaciones en documentos, en este caso el JSON. También pusimos funcionalidades súper importantes como el workload tuning, es decir, que uno puede ajustar la base de datos de acuerdo con la necesidad. Si tiene servidores de 32 gigas y servidores de 64, pueden utilizar todos y haciendo ajustes en los servicios internos, ¿no? Es como si fuera un Lego y donde ponen las piezas y construye la base de datos de acuerdo con la necesidad. Si va a hacer muchas consultas, pone más recursos para queries. Si va a hacer mucha transacción, procesamiento, ponga más recursos para datos. Y es una funcionalidad súper, súper interesante, súper importante en Couchbase. El Full Text Search, muchos conocen Elasticsearch, tenemos ahí funcionalidades similares, georreplicación, Axie Transactions, Eventing, y en streaming, súper importante en Couchbase, como si fuera un Lambda en AWS, como si fuera un Kafka para CDC, diferentes tipos de storage y, por supuesto, todo el tema de inteligencia artificial. O sea, esa fue la evolución. Empezamos básicamente con JSON y caché y key value, pero fuimos de ahí un proceso de evolución que nos pone ahí en esa situación donde básicamente somos una navaja suiza, donde tenemos ahí la capacidad de hacer caché, la capacidad de hacer un trabajo de NoSQL, una base relacional, ¿no? Como si fuera un Oracle, Vector Search, Full Text Search, Eventing que comentamos, Analytics y también la base de datos mobile, que es una parte súper importante de Couchbase. Uno puede tener Couchbase en los teléfonos, ¿no? Poniendo ahí como una base de datos para teléfonos. Hablando un poco de la empresa, nosotros, bien, no somos una startup, nosotros somos una empresa grande. Aquí están nuestras oficinas en California, tenemos ahí más de 1,000 clientes, empleados, listados en la bolsa de Nasdaq, con, por supuesto, socios importantes como Google, Microsoft y Amazon también y otras empresas, ¿no? Hablando de nuestros clientes, estamos ahí básicamente por todos los lados, ¿no? En todas las industrias, industria financiera súper fuerte, de travel y hospitalidad súper fuerte, retail, tecnología, telecomunicaciones, estamos ahí en básicamente todos, ¿no? Específicamente en México estamos trabajando con el Grupo Salinas, con Secobank, con HDI y muchas otras empresas, ¿no? Y estamos ahí muy fuertes también en otros países de Latinoamérica y, por supuesto, en Estados Unidos con empresas súper importantes, ¿no? Hablando un poco de casos de uso, ¿qué estamos haciendo con esas empresas? ¿No? Estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Un ejemplo, en Marriott, que es una red de hoteles súper importante, hicimos una modernización. Salir de una base de datos relacional, en este caso estaban trabajando con Microsoft SQL, IBM DB2, y poner esa información en una base no SQL, o sea, hacer una migración, una modernización de una base relacional
para una base no relacional, en este caso una base de Couchbase de NoSQL, ¿no? Que tenga documentos, SQL y también todo el concepto de Axio Transactions. En Domino's estamos haciendo el trabajo de Real-Time Analytics, ¿no? Procesando la información, poniendo una base columnar. LinkedIn, un cliente súper importante de Couchbase, estamos haciendo todo el trabajo de caché, gestión de sesión, con todas nuestras funcionalidades. FICO, detección de fraude, una empresa súper importante. PepsiCo, estamos haciendo un trabajo con ellos, utilizando nuestras capacidades de tener una base de datos en los teléfonos, utilizando nuestras capacidades de mobile, edge, IoT, sincronización, aplicación, el offline, ¿no? Trabajar todo en un concepto de offline first, así como en Carnival, Amadeus, ni todos ubican a esa empresa, pero muchos conocen a Despegar.com, a Trivago.com, Hoteles.com. Amadeus es la base de datos que está ahí consolidando toda la información y para ellos es súper importante el concepto de clúster activo-activo. Nosotros trabajamos con ellos y Verizon también para todo el tema de alta disponibilidad. En Couchbase es posible tener una base de datos en la nube, tener una base de datos on-prem y esas dos bases de datos sincronizadas, ¿no? Y eso es súper importante para temas de alta disponibilidad. Y ahí, para eso podemos hacer ahí un trabajo bien súper interesante con casos de uso para diferentes industrias, ¿no? Financiera, telecomunicaciones, media, gaming y muchas otras, ¿no? Y también con una ventaja de que nosotros, con esta tecnología, también tenemos una ventaja de traer una reducción de costo, ¿no? O sea, empresas como Amadeus tuvieron una reducción de costo de 50%, ¿no? Trendyol, una empresa súper importante en Turquía, tuvo una reducción de costo de más de 75% utilizando a Couchbase. Y aquí estamos hablando también de un poco de lo que estamos haciendo con esas grandes empresas. Son grandes empresas, una base de datos que procesa mucha información, misión crítica en ese caso, ¿no? LinkedIn, estamos hablando de una base de datos que procesa 10 millones de transacciones por segundo, 10 millones de TPS, ¿no? Así como FICO, Carnival, Staples y muchas otras empresas, ¿no? ¿Y cómo podemos? ¿Cómo podemos hacer todo eso? Básicamente porque tenemos esa base de datos. Muchos conocen una base de datos por su capacidad de procesar transacciones, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero en Couchbase, más allá de esa capacidad de procesar transacciones, nosotros también tenemos otros motores en la misma base de datos. Un ejemplo, el motor de mobile, edge y IoT, que funciona como una sincronización, básicamente poniendo Couchbase como la única base de datos en el mundo que funciona extremo a extremo. Empezando en la punta, ¿no? En el edge, IoT, Raspberry Pi, sensores, teléfonos, tablets, PCs, pero esa misma base de datos se puede conectar hasta la nube, ¿no? O sea, tenemos toda esa capacidad de extremo a extremo. También el tema de analítica, ¿no? Súper importante en Couchbase y inteligencia artificial. O sea, esos 4 motores con todos los niveles de seguridad, ¿no? Que uno esperaría, ¿eh? de una plataforma, poniendo eso en 2 modos, básicamente, ¿no? El modo Enterprise y el modo Capella, ¿no? El Enterprise, donde la empresa es responsable por la administración de la operativa, básicamente de la base de datos, poniendo ahí donde sea, ¿no? Un data center o en la nube. Y el Capella sería el concepto de Database as a Service, donde nosotros, Couchbase, somos responsables por la operativa. Esa base de datos tenemos la capacidad de manejar el JSON, ¿no? Como el fuente de datos que ponga ahí en la base de datos, pero utilizando SQL para hacer toda la inteligencia y cómo hacer también las consultas en esa base de datos. Tenemos SDKs, APIs, lenguaje natural, conectores para jalar información de otras fuentes de datos, integración con modelos de inteligencia artificial para que tengamos ahí una base de datos vectorial. También tenemos conectores para soluciones de inteligencia de negocio, BI, como Power BI, como Tableau y otras también herramientas, ¿no? Spark, Kafka y otras soluciones, ¿no? También toda la capacidad de así, muchos agentes, ¿no? Y muchas aplicaciones súper inteligentes e importantes. Hablando de cómo nosotros somos importantes a arquitectos se interesan por nosotros porque tenemos funcionalidades que a ellos es súper importante. El caché, ¿no? Está ahí nativo, integrado en la base de datos, porque nosotros somos una base de datos que funciona primero en memoria, y vamos a hablar un poco de eso en la demostración de Juan Carlos. Tenemos diferentes tipos de storage, como el Magma, Axio Transactions, Columnar, el Cluster Map, que permite toda esa capacidad de funcionar activo-activo, y también tener básicamente Couchbase en otras ubicaciones, el Workload Tuning, la replicación, sincronización, XDCR. Son muchas funcionalidades que a un arquitecto Couchbase le cae muy bien. Y así también para un desarrollador que tiene la capacidad de bien procesar JSON, un formato
bien conocido, que tiene muchas ventajas, y más allá para todo el tema de inteligencia artificial, que es uno de los formatos estándares de inteligencia artificial. Key Value, SQL, Full Text Search, analíticas en tiempo real, gráficas, time series, eventing, una base de datos para aplicaciones móviles. O sea, para un desarrollador, Couchbase tiene básicamente todo lo que uno necesitaría para crear aplicaciones modernas, ¿no? De la misma forma que tenemos ahí conectores, SDKs, herramientas y muchas otras formas también de desarrollar en Couchbase. Bien, estamos avanzando en una parte importante de la presentación, que es por qué clientes buscan nosotros, por qué nosotros somos una solución elegida por muchos clientes. Y aquí hay una empresa, tenemos ese enlace, ¿no? Para que busque más información, que está aquí en la empresa Autoros. Esa empresa Autoros hace un año hizo una prueba, un benchmarking, con 4 soluciones de base de datos NoSQL. Couchbase, Mongo, Amazon y Redis. 4 bases de datos. Y básicamente era para saber cómo era la operación por segundo, o sea, transacciones, ¿no? El throughput de esas bases de datos, cuánto podría procesar la información. Y en esa prueba que están mirando aquí en la pantalla, esos son básicamente los resultados en un escenario de 50% lectura, 50% escritura, para 3, 6, 9 y 18 nodos, servidores, para procesar 25, 50, 100 y 200 millones de registros. Y en rojo fue el resultado de Couchbase, fue lo que nosotros conseguimos procesar de información. Y de hecho, si comparan con las otras empresas, nosotros tuvimos ahí una performance muy, muy, muy superior. De hecho, si suman Mongo, Amazon y Redis, no tienen la misma capacidad de throughput de Couchbase. ¿Y Couchbase por qué? Bien, ya hablamos de clústeres activo-activo, utilizamos todos los servidores. Un ejemplo, en ese escenario de 18 servidores, nosotros utilizamos los 18 porque somos activo-activo, y otras soluciones utilizaron como 9 porque tiene el concepto de activo pasivo, primario, secundario. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de utilizar todos los recursos y también procesamos todo en memoria, y en memoria, por supuesto, procesa más información. Pero más allá de tener una performance muy superior, eso no significa que somos la opción más cara, ¿no? De hecho, es al revés. Esa misma empresa, en la misma comparación, aquí básicamente nos puso como una opción muy, muy económica, ¿no? Y que es una otra ventaja de Couchbase. Más allá de esa empresa Autoros, esta otra empresa de Alemania que se llama BenchAnt, tiene ahí un ranking de las bases de datos más rápidas del mundo, o sea, que tiene el mejor throughput. Y la primera, hace muchos años, es Couchbase. Nosotros estamos en la primera posición en ese ranking como la base de datos más rápida del mundo, en ese ranking de la empresa BenchAnt. O sea, la performance y escalabilidad de Couchbase es súper importante, pero también el concepto de utilizar una tecnología propietaria que llamamos de DCP, donde nosotros tenemos la capacidad de poner todo primero en memoria y después asíncronamente hacer el almacenamiento de la información al disco, ¿no? Eso permite que tengamos no solamente mucha velocidad, o sea, rendimiento, pero también integridad de la información y seguridad, ¿no? Donde toda la información está ahí protegida también en la grabación al disco, ¿no? Y con eso tenemos esa capacidad de utilizar los servicios de la mejor manera posible, ¿no? Con mucha inteligencia y eficiencia. También una ventaja de estarmos ahí con la capacidad que tenemos con esa tecnología XDCR de replicar la información donde sea, ¿no? Podemos tener ahí un Couchbase en AWS en Virginia, que hace un par de semanas tuvo un problema, pero también poner ese mismo Couchbase replicando la información en línea, en tiempo real, por ejemplo, en Querétaro, y las dos bases de datos estarían sincronizando la información, y en caso de una falla, como ocurrió hace algunas semanas en AWS, no habría problemas porque la base de datos está replicando toda la información en un otro clúster, ¿no? Y los dos clústeres funcionando activo-activo. O sea, tenemos esa ventaja con esta tecnología que se llama XDCR. Si ustedes conocen a Oracle tiene algo que se llama Golden Gate. Nosotros tenemos el XDCR, pero con mejores resultados. Y eso es el comentario de nuestros clientes, ¿no? También tenemos una ventaja que quizás sea una novedad para muchos, pero en Couchbase se puede utilizar SQL,
nativamente para hacer toda la gestión de la información, y mi compañero Juan Carlos les brindará una presentación en vivo para ese tema. Aquí lo que ven en la pantalla es básicamente un SQL que uno podría correr en Oracle, MySQL, Postgre, y nosotros pusimos en Couchbase SQL nativo, de hecho utilizando como consultor una de las personas que crearon el SQL hace muchos y muchos años. Y nosotros pusimos nativamente SQL en una base no SQL. En comparación con una competencia de Couchbase, MongoDB, ellos tienen una query, una lenguaje específica, el MQL, para hacer todo ese trabajo, ¿no? Y eso necesita más capacitación, eso, bien, por supuesto, más complejo para muchas personas que SQL, que es un lenguaje que está ahí hace 30, 40 años y muchos la conocen, ¿no? Toda la ventaja de trabajar con JSON nativamente para desarrolladores es un formato perfecto, ¿no? En comparación con otras opciones, porque no necesita de un esquema en una base de datos, o sea, es más dinámico, puede hacer cambios, ajustes, mejorías, y de hecho, cuando hablamos de inteligencia artificial, ese formato es como el estándar, ¿no? De inteligencia artificial, como 70-80% de los agentes que vemos en el mercado están utilizando JSON como el formato, porque es un formato de texto, así como los LLMs que conocemos hoy en día, ¿no? Que están ahí básicamente procesando también texto, ¿no? O sea, el JSON es perfecto para eso, y nosotros procesamos el JSON nativamente hace 15 años, no solamente a nivel de servidor, pero también de dispositivos, aplicaciones como el teléfono, tablet y todas las capacidades que tenemos de extremo, ¿no? Nuestra capacidad de trabajar como activo-activo, siempre hay una réplica, si uno se va, en este caso, ese ejemplo, nosotros tenemos aquí un activo y una réplica, un activo y una réplica. Esa réplica es la réplica de ese servidor activo. En ese escenario, ese servidor activo se fue, pero no hay problema, porque había una réplica de toda la información, asume la información utilizando ese servidor de la réplica. O sea, básicamente tenemos la continuidad y podemos poner ahí muchas réplicas, ¿no? No necesitamos que sea solamente una, puede ser 2, 3, 4 réplicas para que tengamos una alta disponibilidad, y en ese caso todos los servidores son utilizados, ¿no? Que es una ventaja desde el punto de vista de rendimiento. También tenemos una ventaja que es súper importante para muchos clientes, que es la reducción de costo, porque como somos esa navaja suiza, por así decir, podemos poner en Couchbase lo que básicamente las empresas están poniendo en Redis y Mongo, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad de consolidar la información, bajar el costo, y no solamente el costo, pero también simplificando, reduciendo puntos de falla, mejorando la calidad, efectividad y también, por supuesto, lo que se llama el costo total de la propiedad, ¿no? Son muchas ventajas, y antes que pase la palabra a mi compañero, una cosa súper importante del mundo de inteligencia artificial es la complejidad, tiene que bajar, ¿no? Y hoy en día, para casi todos los proyectos de inteligencia artificial, hay mucha complejidad. Y en Couchbase podemos reducir mucho esa complejidad y así ayudar a las empresas a que tengan más resultados, ¿no? En una base de datos unificada, que tiene básicamente todo ese concepto, no solamente para el mundo de inteligencia artificial, pero para el mundo de datos en general, donde toda la información está descentralizada y consolidada en una única base de datos, ¿no? Tanto con toda la parte que no tiene estructura, como también para otras fuentes de datos, el servicio de vectorización, los modelos que podemos utilizar en inteligencia artificial, la alianza que tenemos con NVIDIA y básicamente los LLMs que podemos traer a la plataforma. O sea, todas esas ventajas que tenemos de nuestros que llamamos de servicios de inteligencia artificial son ventajas para clientes que utilicen nuestra solución. Bien, aquí tenemos un QR code en la pantalla para lo que llamamos del Capella Free Tier, y yo voy a pasar a mi compañero Juan Carlos, que va a hacer una demostración de ese Capella y cómo nosotros podemos procesar un gran volumen de datos y también toda la facilidad que es utilizar a Couchbase. Juan, no te escuchamos.
Oh, porque estaba en mute, perdón. Ok, ahora sí. Ahora sí me escuchan. Ok, perfecto. Bueno, gracias por esa introducción, Marcelo. Antes de entrar acá a la presentación, me presento bien rápido. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy un ingeniero acá en Couchbase. Y lo que están viendo ahora es básicamente una demostración de lo que vamos a hacer acerca de la plataforma de Couchbase. En la pantalla le estamos mostrando algo que se llama Capella. Capella es nuestro Database as a Service, lo que sería básicamente similar lo que es Atlas por Mongo, ¿no? Eso es básicamente lo que es Capella para Couchbase. Como mi compañero estaba mostrando, ustedes pueden crear una cuenta gratis. La primera parte de la presentación lo pueden hacer fácilmente con una cuenta gratis sin ningún problema. Pero la segunda parte se requiere, bueno, máquinas que son un poquito más fuertes, entonces eso sería un poco más, máquinas que sean más grandes, ¿no? Para entrar primero, quisiera un poco mostrarle qué es exactamente lo que pueden hacer en Couchbase. Bueno, básicamente ustedes saben que nosotros somos una base de datos no SQL, que estamos muy enfocados, que somos primero en memoria. Lo que dice acá es, llené la base de datos básicamente con algunos buckets, algunas colecciones que ya tienen documentos, y la información que existe en esta plataforma son documentos de información que es basada en aerolíneas. ¿Qué me refiero a aerolíneas exactamente? Por ejemplo, acá yo puedo abrir alguna de esas aerolíneas y puedo ver que tiene un nombre, que tiene un país, que tiene un código. Eso tiene básicamente todas las aerolíneas, todos los hoteles, todas las rutas, si viene, por ejemplo, de Nueva York a California, cosas así, ¿no? Entonces, esa es la información que actualmente está en esta base para esta demostración, y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, los tipos de cuánta cantidad de documentos existe por cada una de alguna de estas colecciones. Ahora, como lo habría acá actualmente, una de las maneras para accesar la información, hacer consultas, como somos una base de datos no SQL, obviamente se puede utilizar el ID de un documento. Entonces, ¿qué prefiero eso? Si uno tiene, el concepto es de llave valor, ¿no? Yo tengo el ID del documento, entonces me va a dar este documento exactamente, que está en el formato JSON. Pero similarmente yo puedo accesar otra parte de la plataforma, otro documento, perdón. Puedo accesar, por ejemplo, hoteles, y yo acá puedo accesar este hotel. Tengo el ID del documento y acá me va a dar, digamos, toda la información, pero como esto es en no SQL, no es tan solamente darte título o darte dirección, teléfono, pero también podemos hacer algo como esto, ¿no? De poner objetos adentro de un objeto, algo que realmente el mundo SQL no es posible, pero el mundo no SQL, claro que se puede hacer. Y ahorita les voy a mostrar en más detalles cómo podemos explorar esta información. Una de las maneras de poder hacer consultas es llave valor. Llegamos acá y podemos tener el ID del documento y básicamente tienes acceso al documento directamente, ¿no? Pero también, como mi compañero lo mencionó, otra manera de hacer consultas es por medio de SQL, ¿no? Entonces, si yo escribo algún SQL, acá me va a dar, digamos, algunos resultados, pero lo que voy a hacer es, voy a simplificarme mi vida, voy a irme acá al lado derecho. Nosotros tenemos este botón que se llama IQ o IQ, como ven acá. Lo voy a presionar, y acá lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la inteligencia artificial y utilizar el español para poder hacer consultas directamente a Couchbase. Entonces, yo primero voy a seleccionar el bokeh, el scope y las colecciones que quiero hacer estas consultas. En este caso voy a sacar la aerolínea, las rutas, el hotel y algunos de los aeropuertos que estaban también ahí. Y las preguntas que yo puedo hacer acá, por ejemplo, puedo hacer cuántos aeropuertos existen en Estados Unidos. Voy a poner United States. Entonces, bueno, déjame ponerle USA. Entonces, acá yo puedo agarrar la consulta y acá básicamente yo lo estoy escribiendo en español, ¿no? Pero lo que Capella IQ me va a dar, básicamente lo va a traducir esto al idioma de SQL, porque Couchbase no entiende el español, no entiende el inglés, pero Couchbase sí entiende SQL. Entonces, está agarrando la palabra cuántos, está haciendo un count, ¿cierto? Porque estoy básicamente contando cuántos aeropuertos. Sabe exactamente dónde buscarlos. O sea, yo tengo todas estas colecciones, pero sabe exactamente que los aeropuertos están en la colección que se llama Airport, y en la parte que digo que existe en Estados Unidos está asumiendo que esto es un país, y básicamente está poniendo el where clause, que sea el country, que sea United States. Entonces, si yo le doy este botón Run,
acá básicamente me va a poner acá y acá abajo me va a dar esta respuesta, ¿no? Entonces, como ven, hablando en español, yo acá puedo exactamente decirle cuántos aeropuertos están en Estados Unidos, me va a dar el tiempo, por ejemplo, acá el tiempo que ha corrido es como cerca de 87 milisegundos, y similarmente puedo hacer una consulta similar a la que hice actual antes, ¿no? Puedo agarrar cuántos aeropuertos existen en Estados Unidos, pero en vez de poner Estados Unidos, puedo poner, por ejemplo, Europa. Entonces acá voy a poner el botón de IQ, me va a dar todo ese query entero. Entonces este query es similar al anterior, pero una de las cosas que, o sea, primero está haciendo el count, está haciendo airport, el select from, pero el where es interesante, ¿no? Porque Europa no es un país, Europa es un continente. Entonces, detrás de cámaras lo que está haciendo está agarrando básicamente los países que existen en Europa, que encuentran esta base de datos, y los está poniendo en esta lista, ¿no? Este array que ustedes ven acá. Entonces, básicamente, en Couchbase uno puede hacer esto, ¿no? Uno puede básicamente agarrar una lista entera y hacer este where de esta manera, algo que no se puede hacer en una base de datos relacional. Entonces me lo va a poner acá arriba, me lo va a dar acá en esta. Este es lo que realmente Couchbase entiende, ¿no? Todo lo que tú pones acá en SQL. Esto es como una ayuda del español o el inglés a traducir esto básicamente a SQL. El run lo va a poner en este query benchmark que nosotros llamamos. Y una vez que cuenta y ya corre este query, me va a dar cuál es el tiempo elapsado. En este caso son como 68.6 segundos. Y acá me va a dar la respuesta, ¿no? Me va a decir que okay, el total de aeropuertos en este caso sería 408. Otra cosa que también se puede hacer en Couchbase es también podemos agilizar estas operaciones, ¿no? O sea, 68.6 segundos, o sea, no es lento, nada por el estilo, pero lo podemos decir a Couchbase si nos puede ayudar básicamente para agilizar, digamos, estas consultas. Entonces yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿me puedes ayudar a crear un index para la consulta anterior? Estoy pidiendo que me cree básicamente un index para poder agilizar un poco en estas consultas, ¿no? Entonces acá me está creando este index. Entonces acá yo le voy a dar el botón run. Una vez que le doy el run, va a correr esto, lo está ejecutando acá. Y una vez que lo ejecuta, va a crear este index, le va a dar un ID, porque así como los documentos, los index también tienen IDs, y le va a dar cuál es el estado. El estado online quiere decir que está prendido. En teoría uno puede tener, por ejemplo, 500 diferentes o 1000 o lo que sea, diferentes índices, pero con lo que están online, están prendido y están corriendo en memoria. Esa es otra parte que es interesante, es que los índices no es algo que lo guardamos en disco, pero también está corriendo en memoria. Entonces, acá voy a correr de nuevo la consulta anterior que hice, cuántos aeropuertos existen en Europa, y lo va a correr de nuevo y me va a dar los resultados, que son 408, pero lo que ahora es diferente es el tiempo de ejecución. Anteriormente estábamos como más de 60 y pico milisegundos, pero en este caso ahora estamos corriendo esta ejecución en 3.7 milisegundos, que es obviamente mucho más rápido, ¿no? A la que estamos haciendo anterior. Y la razón es simple, ¿por qué lo está haciendo esto, digamos, demasiado rápido? Uno es porque los índices están corriendo en memoria, y el otro es porque, digamos, también la información se está guardando en memoria, ¿no? Y esto, digamos, estamos corriendo, el SQL que estoy escribiendo acá, no tengo que adivinar qué es, sino que yo puedo interactuar con la plataforma en el lenguaje que yo deseo. Puedo también, por ejemplo, consultarlo en inglés o portugués o honestamente cualquier lenguaje, ¿no? Voy a hacer otra consulta, y eso va a ser una última consulta que voy a hacer acá a la base. También puedo hacer consultas acerca de hoteles, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, preguntarle a la base de datos, dame todos los hoteles que están en un kilómetro cuadrado de la voy a poner del Eiffel Tower. Básicamente es de la Torre Eiffel, ¿no? Lo voy a corregir porque no lo escribí bien. Vamos a ver cómo me lo responde. Y va a ser esto como
una selección básicamente ahora geográfica, o sea, va a ser un geo basado en el longitude y el longitude. Entonces lo voy a correr básicamente acá, le voy a dar correr de nuevo. Déjame, voy a ponerlo de nuevo, lo voy a preguntar en inglés. All the hotels within... Voy a poner Eiffel Tower acá. Ok, entonces me va a dar va a ser de nuevo algo similar, o sea, me va a dar, digamos, este select, todos los hoteles que existen de esta colección que se llama hotel. Basado en este where clause, lo voy a dar correr. Entonces está viendo que esta función no lo está, ustedes ven acá que está inválida, entonces está autocorrigiendo, ¿no? El primero lo intentó, el segundo lo vamos a intentar de nuevo, y el segundo sí me está funcionando. Entonces acá veo que me está dando este square root, y le está utilizando básicamente el latitude and longitude, que está básicamente de la Torre Eiffel. Algo interesante mencionar es que la Torre Eiffel no es parte de la información que nosotros estamos guardando en Couchbase, pero la Torre Eiffel es digamos, la geolocalización es una información que es pública, ¿no? O sea, no, nadie tiene que adivinar, todo el mundo sabe que está en Francia. Y acá me está dando todos estos resultados, ¿no? Me está dando estos resultados, por ejemplo, el primer objeto, el primer documento, me está dando una dirección, me está dando el país, me está dando la ciudad, ustedes ven que dice Francia, me está dando una descripción, y lo podemos verificar, ¿no? O sea, no tenemos que realmente creer ¿cómo se llama? La herramienta, podemos irnos a los mapas, podemos ir a Google Map, acá podemos poner, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿no? Que está en Francia, que está acá, y acá lo podemos dar como una dirección o algo por el estilo al que acabamos de ver, ¿no? Y este es el hotel, básicamente, la dirección que nos dio 20, bueno, no sé cómo pronunciar esto en francés, pero dice Rey. Y como ven acá, digamos, está extremadamente súper cerca, 550 metros. Realmente no son 550 metros, si hacemos un círculo va a ser menos, pero ustedes pueden ver que, digamos, la información que nos acaba de dar Couchbase, de nuevo, lo estoy hablando, digamos, acá en español, bueno, en este caso lo tuve que hacer en inglés para que me dé esta respuesta, pero el tema es de que la información de la Torre Eiffel no existe en la base de datos, pero como es información pública, agarró la geolocalización y con eso comparó todos los hoteles que tengo guardado en la base de datos, y basado en eso me está dando toda esta respuesta, ¿no? Y ustedes pueden acá verificar, digamos, los hoteles. Por ejemplo, acá hay otro hotel que también está, bueno, ese otro hotel que ustedes ven ahí, y hay otros muchos, ¿no? Y ustedes también lo pueden, esta demostración que les acabo de hacer acá, ustedes mismos lo pueden verificar, no es algo que es, digamos, es un secreto, nada por el estilo. Mi compañero les mostró, ustedes pueden crear una cuenta gratis, y todo lo que ven acá lo pueden recrear, básicamente yéndose al import, y al import ustedes pueden hacer que se dice load sample data, y acá pueden escoger el travel sample que ustedes ven acá, y eso es lo que está importado actualmente. Y una vez que llegan aquí, pueden llegar, digamos, desde el comienzo y básicamente yéndose al query, y acá le pueden hablar en español y pueden hacer esa exploración de la información. Esa es la primera parte de la demostración. Primero es hacer una exploración a la herramienta, como si las consultas que hice fue basado en Java y Valor y basado en SQL. La segunda parte de la demostración, ahora nos vamos a enfocar mucho en el lado del performance, ¿no? O sea, qué tan rápido es esta herramienta. Nosotros hablamos mucho que somos primero en memoria, que somos mejores que las otras herramientas que un Mongo, que un Redis, pero estamos hablando mucho de eso, pero acá les vamos a demostrar exactamente qué tan rápido somos, ¿no? Para hacer esto, nosotros acá tenemos puesto dos servicios. Primero hemos llenado el servicio de datos. El servicio de datos es básicamente lo que utiliza para guardar nosotros documentos, hacer consultas a Java y Valor. Pero el segundo servicio que vamos a utilizar ahora, vamos a llamar el servicio de eventing. El servicio de eventing en Couchbase es algo similar como sería un Lambda para AWS o un Cloud Functions para Google Cloud, ¿no? Lo que es básicamente, cada vez que nosotros estamos haciendo una transacción en el formato CRUD, create, read, update or delete, automáticamente hay una función en JavaScript que va a leer la información y lo va a modificar o lo va a enviar a otro sitio.
Entonces, básicamente un ejemplo rápido que les puedo dar es que si yo inserto un nuevo documento en esta base de datos, ese documento yo puedo cambiar, por ejemplo, la hora, ¿no? Acá actualmente donde estoy en Estados Unidos son las 11:43, pero creo que en la Ciudad de México ahorita están a las 10:43, ¿no? Entonces, una cosa que pudiera cambiar es, yo estoy insertando, estoy haciendo un create, básicamente, el JavaScript lo va a interceptar, va a agarrar, decir, son 11:43, pero voy a añadir otra hora que va a ser 10:43 y voy a poner que sea la Ciudad de México, ¿no? O sea, es un ejemplo, las cosas que se puede hacer con el eventing. El eventing ya está aprendido acá en este caso y también con el data. So, ahorita, como ven, no hay ningún bucket, no hay información. Básicamente hay 0 documentos, ¿no? El universo está completamente vacío y lo vamos a llenar. Entonces, primero que voy a hacer es voy a crear 4 buckets. Acá voy a llamar el primer bucket, lo voy a llamar start. Le voy a dar el scope y la colección, le voy a dar el nombre default. So, cada vez que uno crea un bucket, tú tienes que darle mínimo un scope y mínimo una colección. Y acá si lo lleno este checkbox que ustedes ven acá, le va a dar el nombre default, ¿ok? Y eso va a estar bien. Se lo voy a dar el nombre start. Entonces voy a dar el segundo voy a poner que se llame meta. Y acá de nuevo el scope y la colección va a ser default, sin ningún tema. El tercero voy a crear otro bucket, se llama gen. Le voy a dar default. Y el último lo voy a llamar data. Ahora, este último bucket va a ser interesante. También le voy a dar default. Pero acá ven, hay una opción que dice cuál es el memory quota, ¿no? So, lo que pasa es que cada vez que yo estoy creando un nuevo bucket, yo voy a tener, algunas cantidad de memoria. ¿Qué me refiero a eso? Si yo tengo una máquina sola que tiene 16 GB de memoria, yo voy a tener 16 GB de memoria para darle a todos los datos, ¿no? O sea, cada uno de los buckets yo le puedo dar, por ejemplo, el bucket número 1 le puedo dar 1 GB, el segundo le puedo dar 1 GB, etcétera. Pero algunos de ellos pueden tener más, algunos pueden tener 2 o pueden tener 3. Realmente es basado en cuánta información está guardando. Entonces, en este caso, todos los defaults estamos guardando 100 megabytes, pero en este caso lo voy a dar 100,000, ¿no? Lo voy a utilizar básicamente todo lo que está disponible. Y la razón es porque este bucket, eventualmente acá es donde vamos a guardar toda la información que vamos a generar. So, en esta presentación que lo estoy dando, estamos utilizando los servicios de data y eventing. Estoy creando 4 buckets. En este último bucket le estoy dando, digamos, la más cantidad de memoria alocada porque acá es cuando voy a guardar toda la información. Y la demostración va a ser básicamente generar información lo más rápido posible, ¿no? Voy a generar con el eventing una cantidad de documentos enormes y eventualmente todos esos documentos los voy a guardar en el bucket de data. Es la razón por qué el data va a ser tiene, digamos, la capacidad de tener la más memoria alocada, ¿no? Entonces, tenemos 4. Para crear el eventing que les estoy mostrando, voy a irme acá al eventing y en el eventing acá voy a importar mis funciones. Actualmente no hay nada. Les expliqué que el eventing es como un lambda, ¿no? Puedo poner, digamos, funciones de JavaScript. Entonces, acá voy a importar estas funciones y voy a irme a mi escritorio. Un segundo. Voy a poner import for function. Segundo acá. Entonces voy a importar 2 funciones. La primera función lo voy a llamar start. So voy a poner submit. So acá voy a poner básicamente la primera función. Uno le puede dar un nombre. Importante va a decir acá dónde está escuchando. El listen location básicamente es decirle cuál es la colección, de qué scope, de qué bucket esta función va a escuchar. ¿Y cuál es el storage del eventing? ¿No? El eventing, el storage va a ser el meta. Esa es una storage que es temporaria. Acá tú le puedes dar, digamos, cuántos trabajadores. Importante también mencionar el timeout, porque, por ejemplo, si tú tienes un script, pero por alguna razón ese script se está estancando, tú no quieres que ese script se estanque y después básicamente destruye tu base de datos, ¿no? Entonces, tú le tienes que dar un timeout para que en este caso, después de 60 segundos, se hace un timeout y básicamente va a fallar automáticamente, ¿no? Y eso es algo como para seguridad. Acá le puedo dar el lenguaje de compatibilidad de JavaScript y básicamente todos estos settings que ustedes ven acá, lo voy a dar next. Acá es últimamente dónde va a guardar la información, eventualmente se va a guardar en el gen. Y acá lo doy los permisos, ¿no? Porque estas funciones de JavaScript pueden tener permisos tan solamente de leer, pero también pueden tener permisos de leer y escribir.
¿Y cuál es la función? En este caso es algo súper simple porque lo único que estoy haciendo, estoy generando un UID, ¿no? Ustedes ven acá, estoy formateando este UID, lo voy a un poco agrandar. Y este UID se ve algo similar acá, ¿no? Y estoy haciendo funciones de math, de random, floor. O sea, todas estas funciones realmente es para que nos ayude a crear estos UID y que sea, digamos, al azar completamente. Ningún UID va a ser similar a otros, sino que todos van a ser únicos. Y eso es obviamente algo que nosotros queremos. Eso es importante porque en Couchbase cada documento tiene que tener un ID único y eso es mandatorio. Entonces voy a crear esa función. Cuando primero creo va a decir undeploy, lo voy a dar deploy acá. Entonces mientras que estando deploy voy a subir la segunda función. La segunda función voy a llamarlo gen. Voy a darle similar, dónde está escuchando, dónde va a ser el eventing storage, el timeout. Y acá básicamente va a ser últimamente dónde se va a guardar la información, el gen. Eventualmente toda la información se va a guardar en este bucket que se llama data, ¿no? Este bucket y la colección y el scope que sea default, ¿no? Y los permisos van a ser read and write. Y en este caso, ustedes pueden ver que estas funciones, de nuevo, son funciones de JavaScript y no es nada, digamos, complejo, nada por el estilo. Estoy acá, por ejemplo, generando aerolíneas al azar. Tengo esta lista, por ejemplo, aerolíneas. Lo que va a hacer es, va a escoger una de estas, ¿no? Está Generate Random Airline. Va a agarrar, por ejemplo, este Flyworld o el Aerojet. Entonces, solamente va a agarrar una cada vez que está corriendo este script. Y acá va a generar, digamos, estas aerolíneas, los códigos. Todo se lo agarra al azar. ¿Cuál es el fleet? Si va a ser Airbus, si es Boeing. Y los destinos, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser New York, London, Tokio, Sydney. O sea, básicamente puede ser cualquiera de estos destinos, cualquiera de estos partners. Y esto también te va a tener este UID único, ¿no? Entonces, todas estas funciones, como ven, realmente son funciones básicas. O sea, no hay nada loco estas funciones, para serle bien sincero. No hay nada fuera de lo común. Y con estas funciones simples de JavaScript voy a crear esta función. Entonces, acá lo voy a dar deploy. Segundo. Entonces estoy dando dos funciones que están dando deploy. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta este punto? ¿No? Básicamente, voy a dar un resumen rápido. Esta parte de la demostración, vamos a crear una cantidad enorme de documentos para básicamente mostrarle qué tan rápida es la herramienta, ¿no? Y lo vamos a guardar todos esos documentos en el bucket de data. Hemos creado 4 buckets. Los 3 primeros buckets son buckets de utilidad, que el eventing va a básicamente correr, y el cuarto bucket es eventualmente donde vamos a guardar toda esta información. Y después también creamos 2 funciones de eventing, ¿no? Creamos este star y el gen, que ahorita están en el status deploy, quiere decir que ya están escuchando. Cuando están en deploy, quiere decir que ahorita si creo alguna información en el star, estas funciones van a comenzar a trabajar. Entonces, déjenme mostrarle exactamente a qué me refiero a eso. Primero, acá tengo 0 documentos, no hay nada, como les mostré. Tengo estos 4 buckets. Acá arriba puedo ver que estoy actualmente en el bucket start. En el start no hay nada, pero si me voy al data, el data también no tiene nada, o sea, tiene 0 documentos. O sea, todos los buckets básicamente están vacíos, ¿no? Entonces, el start es lo que va a definir exactamente cuántos documentos yo voy a crear en el data. Quiere decir que el start estoy definiendo lo que quiero y en el data eventualmente estoy creando los documentos. Entonces, voy a crear una demostración rápida para que vea que esté funcionando. Voy a crear un nuevo documento en el start. Y acá cuando uno crea un nuevo documento, primero le voy a dar que sea un objeto vacío, no va a tener nada. Todos los documentos tienen que tener un ID mandatorio. O sea, esto es siempre, todos los documentos no pueden no tener un ID. Siempre tienen que tener uno. Acá le voy a dar el ID número 1 y lo voy a dar save. Entonces, he creado un documento, luego hago un clic, tiene el documento ID 1, es un objeto vacío, o sea, no hay nada. Pero interesante, he creado un documento acá en el start, pero lo que va a hacer el eventing va a leerlo porque estoy haciendo una creación, ¿no? Esta es una operación create. Basado en eso, estoy corriendo las 2 funciones de JavaScript y eventualmente está creando este documento. Ahora mira el data. El data me ha creado un nuevo documento con este document ID que me dio este documento al azar y me dio toda esta información. Yo puedo abrir este documento y yo puedo explorar que toda esta información que ha creado es basado en el código de JavaScript que le di en el eventing, ¿no? Entonces, ustedes más o menos están siguiendo acá lo que está pasando. Cualquier cosa que estoy haciendo en el start, eventualmente estoy creando documentos acá en el data bucket.
En esta demostración lo que voy a hacer, vamos a crear, digamos, una cantidad enorme de documentos. En este caso vamos a tratar de simular un número alto, ¿no? Un número, por ejemplo, como 100 millones de documentos y lo vamos a intentar. Entonces acá para crear 100 millones de documentos voy a poner esta función que se llama count y acá le voy a dar un número, ¿no? Pero en vez de que lo voy a poner 100 millones, lo voy a poner 10,000. La lógica de esto es que es bien simple. Este número es el número cuadrado. Entonces, si yo pusiera el 2, me va a crear 4. Si yo pusiera, por ejemplo, si pongo 8, me va a crear 81. Entonces, básicamente 9 multiplicado por 9 por sí mismo es 82. Si pongo 10, me va a crear 100. Entonces, ustedes pueden agarrar la calculadora y ver que 100 millones de documentos es 100 millones de documentos es básicamente 10,000 cuadrados. 10,000 multiplicado por 10,000 son 10 millones. Y ustedes lo pueden verificar eso, ¿no? Entonces acá voy a crear el save y voy a agarrar mi calculadora rápidamente en mi celular para que vean dónde está mi clock. Y voy a dar el start. Una vez que doy save, lo voy a dar el start en el documento para ver cuánto tiempo se va a demorar. Entonces lo voy a dar save. Entonces lo voy a dar start. Y una vez que doy eso, voy a irme al data y ustedes pueden ver que ya está creando un montón de documentos, pero yo no puedo saber exactamente cuántos. Para saber exactamente cuántos, me tengo que irme acá al setting, me tengo que irme a los servicios, a los nodos. Un segundo, por favor. Me voy acá, perdón, al settings. Ok, voy al new bucket location. Y acá me está dando, digamos, los números de los documentos, ¿no? So acá puedo ver exactamente cuántos documentos me está creando. Voy a dar refresh. Ya ha pasado cerca de 30 segundos y ya tengo como 6,8 millones de documentos, ¿no? Y acá veo las operaciones por segundo. Estoy a 821 operaciones por segundo. Acá voy a contar de nuevo. Entonces acá estoy básicamente como a los 11 millones de documentos en 0.8 y las operaciones por segundo estoy a los 819, voy a hacer refresh. Ok, estoy a 822 operaciones por segundo, estoy básicamente a los 15 millones. Entonces, ustedes pueden ver, digamos, la velocidad que estamos hablando, ¿no? O sea, ha pasado, digamos, cerca de un minuto y estamos ya más de 15 millones de documentos. Entonces acá puedo de nuevo llegar, puedo chequear que las operaciones, esos ops per sec quiere decir operaciones por segundo. Entonces estoy cerca de 1 millón de operaciones por segundo, básicamente con máquinas que realmente no son, por decirlo así, súper poderosas, ¿no? Estoy al 1 minuto 30, estoy llegando básicamente a los 21 millones. Y esto básicamente va a crecer, ¿no? Ahorita estoy 27 millones, las operaciones por segundo estamos a los 805. Entonces, la pregunta que deberían hacerse primero es, ¿por qué esta base de datos es tan rápida? O sea, más de 800,000 operaciones por segundo es algo que un Redis, un Oracle, un Mongo, o sea, realmente es imposible. Con las máquinas que nosotros tenemos acá, literal, no se puede hacer. No es una... o sea, no lo estoy diciendo por decir, sino que ustedes mismos lo pueden probar y pueden ver que, o sea, no es posible, ¿no? Entonces, la razón por qué lo podemos hacer es porque la información que estamos guardando en Couchbase, como ustedes ven acá, dice memoria y disco. Lo primero guardamos en memoria, somos primero en memoria y eventualmente estamos guardando en disco. El eventing está funcionando en memoria, o sea, todo lo que estamos escribiendo en memoria lo está leyendo en memoria y el event está reaccionando en memoria. Los índices que estamos guardando acá están guardados en memoria. Entonces, es una plataforma que está súper enfocado trabajando en memoria y esa es la razón por qué ustedes pueden tener este tipo de velocidad, ¿no? Esta velocidad no es, digamos, no es un truco, nada por el estilo, sino que ahorita estamos llegando cerca a los 3 y estamos ya teniendo más cerca a los 50 millones de información. ¿Por qué? Porque la base de datos es extremadamente súper rápida, ¿no? Porque somos la arquitectura que somos primero en memoria. Y acá estamos ya a los 800 operaciones por segundo. Esto va a continuar, obviamente, pero esa es la presentación que les quería dar hoy. Uno era un poco de la introducción de la plataforma Capella y el segundo es básicamente la parte de mostrarle qué tan rápido es esta herramienta, ¿no? Y en este caso ustedes pueden ver exactamente cuántas operaciones estamos haciendo por segundo, que estamos básicamente cerca de 1 millón.
Muchas gracias, Juan, Marcelo. Gracias por demostrarnos cómo es que actualmente Couchbase habilita las aplicaciones críticas, escalables y listas para IA. Y bueno, estamos seguros que podemos ayudarlos a acelerar esta adopción de la IA y simplificar la arquitectura. Y el siguiente paso sería poder agendar una sesión ya 1 a 1 con cada uno de ustedes para poder revisar ya situaciones particulares y descubrir cómo es que podemos coordinarles y construir un plan de manera conjunta. Aquí en pantalla están viendo un par de códigos. Uno es para poder acceder a la versión gratuita de Couchbase y ahí hay un entorno de pruebas. Y el otro QR es para justamente hacer esto que les mencionaba, ¿no? De poder agendar una sesión 1 a 1. Entonces, por favor, no duden en contactarnos para poder hacer esta sesión. Queremos agradecerles nuevamente el tiempo que nos brindaron, recordarles que esta sesión se va a enviar la grabación a sus correos para que puedan repasarla si lo creen necesario, e insistir con la parte de con todo gusto podemos ya agendar una sesión 1 a 1 para que podamos ahondar más en el caso específico de cada una de sus organizaciones. Perfecto. Pues nuevamente gracias, que pasen un excelente día y continuamos atentos a lo que se requiera. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.